Bienvenidos a la semana 1 de la clase de Derecho Mercantil. Les repito, mi nombre es Francisco Israel López Martínez. En esta semana vamos a desarrollar los antecedentes del derecho mercantil. Ahora vamos a hablar del origen y los distintos momentos que ha vivido el derecho mercantil. Vamos a hablar acerca de los tres estadios más importantes por los que ha transitado el derecho mercantil, iniciando con la Edad Media, principalmente la Baja Edad Media, pasando por la codificación y finalmente llegando al Estado moderno. Aunque vamos a ahondar en ello en las clases síncronas, me gustaría comentar un poco acerca de estos tres estadios. Finalmente, lo interesante aquí, lo importante es que en la Edad Media quien detentaba el poder era evidentemente la monarquía. Y vamos a ver cómo a través de la codificación esa detentación del poder omnímodo del monarca va a pasar a la ley a través de este sistema de codificación, forjando así el Estado moderno que eventualmente vivimos y desarrollamos el día de hoy. Como antecedentes de ese derecho mercantil vamos a ver acerca de a los aztecas y vamos a conocer los pochtecas, que era el grupo, mercantil o mercader de los aztecas que inauguraban las rutas comerciales entre las culturas. Por lo tanto, vamos a ver que esa gente fue igualmente apreciada por los monarcas a grado tal de tener los mismos privilegios que los nahuas, por ejemplo, que eran la clase más importante en Mesoamérica, específicamente en la cultura azteca. Entonces, finalmente ellos eran vistos más que como simples comerciantes, eran vistos como parte integral, como parte importante del imperio, y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. También vamos a hablar de que, como les decía, principalmente es en el medievo, donde en Europa, lo primero que mencioné de los pochtecas fue en América, en Europa surge también, por supuesto, esta situación del derecho mercantil, recordando que antes de la Edad Media, por supuesto que había culturas sumamente dedicadas al comercio, sin embargo, por ejemplo los fenicios, sin embargo no estaba protegida esa actividad. Eso ya va a ser, o ya va a conocerse a partir de las instituciones como financieras, como los bancos que van a aparecer, repito, en la Edad Media, en el medievo, específicamente en la Baja Edad Media. Entonces, esta gente, vamos a ir viendo cómo esa gente en la Edad Media fue conquistando la plaza pública. Vivían en las ciudades y después fueron conquistando las plazas públicas. Vamos a ver cómo estas dos culturas entonces, cuando llegue el encuentro de estas dos culturas, pues vamos a ver que ambas consideran sumamente importante a la actividad mercantil y la van a empezar a regular. Pero como hablamos eventualmente, evidentemente, de la época monárquica, pues vamos a hablar de que los reyes son los encargados de determinar cómo será el comercio. Fue encarnecida la lucha que tuvieron con los nobles por los privilegios para administrar los asuntos mercantiles. Los reyes al final van a vencer en esta lucha, pero evidentemente va a haber un gran desgaste que va a llegar a su punto álgido durante la Revolución Francesa de 1789 y, como ustedes sabrán, a partir de los estatutos acerca de los derechos humanos, pues va a empezar a regularse la actividad mercantil de una manera mucho más liberal que como la tenía el Estado monárquico. Aquí tenemos, por ejemplo, en pantalla el artículo 2 del Decreto de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que eventualmente le da un gran realce a lo que es la libertad y la propiedad, con lo cual se va inaugurando la propiedad privada como un derecho humano. A partir de entonces, el tener una propiedad, el trasladarla y tener la seguridad jurídica va a formar parte de nuestro derecho, digamos, del derecho moderno. Napoleón Bonaparte, vamos a ver también cómo es que él logra hacer o forjar exactamente esta protección a las leyes mercantiles. Este hombre, gran visionario, vio que el futuro de Europa y del mundo estaba en el comercio, pero había que regularlo y entonces había que trasladar el poder omnímodo del monarca a la ley. Y eso es lo que va a hacer Napoleón Bonaparte a través de los códigos, que son finalmente nuestra base fundamental de nuestros códigos mercantiles actuales.
Los mismos códigos de los que estoy platicando, vamos a ver cómo colocan al derecho mercantil dentro del derecho privado, por supuesto, junto con el derecho civil. Esto se entiende por lo que vengo comentándoles de que hablamos de una traslación del poder del control, hablamos de una traslación de un poder otrora en manos privilegiadas para democratizar la actividad mercantil y permitir que no nada más los comerciantes pudieran ejercer el comercio, sino todos los interesados, repito, siempre y cuando lo hicieran conforme a la ley. Vamos a ver también detenidamente las distintas acepciones del derecho mercantil, pero la que sobresale, sin duda alguna, es la que dice que el derecho mercantil es aquella que regula el comercio, ¿sí? O sea, las relaciones derivadas del comercio son reguladas por el derecho mercantil. Sin embargo, también hay que acotar que, hay que mencionar que si circunscribimos al derecho mercantil al comercio, por una parte resulta demasiado amplio, ya que no todos los actos de comercio están regulados por el derecho mercantil. También, al mismo tiempo, resulta estrecho, porque ciertas operaciones y determinadas materias que no constituyen actividades de comercio están reguladas por el derecho mercantil. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver esta aparente paradoja. En fin, vamos a ver distintas acepciones durante la semana de derecho mercantil, pero efectivamente nos referimos principalmente a los comerciantes y a los actos de comercio. Tenemos que verlos desde esas dos perspectivas, y es lo que vamos a estudiar a detalle. Para entender un poquito estas acepciones, tenemos que entender que no vamos a tomar el sentido económico del comercio, sino su concepto legal. Ese es el que nos interesa a nosotros, los abogados. ¿Cuál será? Corresponde al derecho positivo de determinarlo a partir de las leyes y de la costumbre y, por supuesto, de la jurisprudencia. La ley señala en el artículo 75 los actos que son reputados como actos de comercio. Destacamos, por supuesto, el que se refiere a la fracción primera, en determinar que todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial son reputados actos de comercio. Entonces aquí lo interesante o lo importante es entender qué es una especulación comercial, lo cual lo vamos a ver en detalle en las clases, repito, con las que tengamos sincronía. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, aquí tengo yo una pregunta para todos ustedes, espero que la analicen y, bueno, la estudien y después en otros momentos vamos a platicar sobre ello. Gracias.